Buen día. Bienvenido. Buenos días. Muy amables por la invitación. Por favor. Buena, Julio armó la Sí, receta, sí, ¿no? tenemos todo ahí. Adelantó el programa. Tenemos lo básico, sí, para el cultivo A de ver, cannabis. describinos lo básico. Bueno, lo que tenemos es, evidentemente, primero que nada, semillas. Sin semillas no hay nada. Tenemos tanto lo que son las regulares, en el caso del frasco, ¿verdad? Como las automáticas, feminizadas y de valor medicinal, como son las de los packs. Tenemos también parte de lo que es el sustrato. El sustrato es la mezcla de tierra, el medio donde la planta se alimenta, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es... ¿Una tierra preparada especialmente? Sí, exacto, sí. Es básicamente tierra negra, ¿verdad? De buen nivel, de cierto pH, un 6 de valor de pH aproximadamente. Tenemos perlita, que es el material blanco aquel, que es como una especie de arena inflada a temperatura, ¿verdad? Y tenemos humus también. ¿Para qué es la perlita? Perdón, La perlita lo que hace es beneficiar la aireación de la tierra, da espacio a que la raíz crezca con mayor facilidad. Bien. Felicidad iba a decir, pero Las dos cosas. tiene eso que ver. Y al principio hablabas de las semillas y decías algunas florecientes, otras no. ¿Hay algún componente transgénico ahí? Porque se ha hablado mucho de Monsanto. Lo de ¿También? Monsanto, Sí. Lo de Monsanto fue una versión que originalmente un periodista, un colega de ustedes, Abercon, muy conocido. Leonardo. Sí, echó a rodar por las redes y las redes repitieron, evidentemente, replicaron por todos lados. Y a quien le servía ese argumento para combatir esta propuesta de ley, lo utilizó hasta gastarlo, ¿verdad? Quien sabe algo de cultivo y leía ese artículo sabía que no sabía ni de qué estaba hablando. O sea, no hay un gen de perro dentro de las semillas de marihuana, vamos a entendernos. Lo que sí, hay cruzas, ¿verdad? Por ejemplo, entre índicas y sativas, lo que mayormente hay son híbridos, ya no hay especies puras, digamos. No hay puramente sativa o puramente índica. Esas son las dos grandes especies de marihuanas que hay, digamos. Sí, y la Que había. Sí, que había, exactamente. Hay unas 4. La rudelaris es otra, que es una que crece en climas septentrionales, con frío, ¿verdad? Con poco periodo de sol. Entonces esa planta adquiere la capacidad de simplemente crecer independientemente de la luz que reciba. De muy Julio, poca producción y muy débil. ¿Cuáles son las que Sí. va a plantar acá el gobierno? Buena pregunta, le hemos preguntado y no lo ha aclarado, ¿verdad? Sobre el origen de las semillas. Sabemos sí que están desde marzo y que el propio Milton Romani las habría ingresado al país vía diplomática. ¿Y qué ¿De dónde? diferencia hay entre unas y otras? Porque eso capaz que es importante para el consumidor, ¿no? No va a ser lo mismo que le dé el gobierno en las farmacias. Evidentemente, la farmacia tendrá en un principio, suponemos que 2 a 3 variedades máximo, de bajo valor en THC, evidentemente. Mientras que en el cultivo doméstico o en los clubes, tú tienes una más amplia gama de variedades. bueno, tengamos en cuenta que hay mucha gente que no está familiarizada con el tema y que es importante echar luz. Cuando hablas de bajo valor de THC, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando probablemente por debajo de un 15%, como la propia ley ¿Qué lo es el establece. Expliquemos qué es el THC. Perdón, el THC es uno de los más de 60 cannabinoides que la planta contiene, ¿verdad? Que es lo que produce, entre otras cosas, el efecto psicoactivo. Es como si habláramos de alcohol, la graduación alcohólica. Sí, digamos. o Por sea, ejemplo, ¿el pegue es más alto o más bajo? Algo Depende, eso es una sinergia en realidad. Los dos principales cannabinoides son el THC y el CBD. El CBD es el que académicamente se interpreta como de valor médico y el THC de uso recreativo. En realidad, el actuar entre esos dos cannabinoides más el resto es lo que te da los distintos tipos de pegue o de elevación. Claro, no digamos. necesariamente depende del porcentaje de THC, digamos, pero como el alcohol, que puede tener más o menos porcentaje y de repente un champagne pega más. Pega distinto que... sí, Ya que claro. hablas del alcohol, hasta el alcohol contiene taninos, que son las moléculas del aroma y el gusto principalmente, ¿verdad? Bueno, en el caso de la cannabis contiene terpenos, que es su correspondencia con el vino, digamos. Ajá. Una persona que, por ejemplo, está padeciendo alguna enfermedad y que tiene Sí. dolores y que precisa consumir o le recomiendan consumir cannabis precisamente para aliviar esos dolores o para sobrellevarlo mejor. ¿Un nivel de THC de qué tipo? ¿Bajo, medio, alto, precisa para sobrellevar? Está bien que más así depende del dolor que sufra, pero digo, supongamos un dolor, digamos, óseo que lo tiene que ir sobrellevando. Principalmente necesita CBD, aunque a nuestro entender el THC también es terapéutico, ¿verdad? Yo le recomendaría una variedad sobre todo de preponderancia índica, que afecta más bien a nivel físico, el relax, calma los dolores, ¿verdad? Y consumirlo sobre todo en forma de aceite, que es una extracción que se puede hacer caseramente con alcohol, ¿verdad? Y una combinación a baño María. Y eso seguramente lo alivie. Ahora, hay muy poco estudio sobre esto, o sea, no hay una estandarización de que tal cepa o tal valor de CBD o THC te va a causar tales efectos. Eso es lo que habría que estudiar. Y principalmente prever. Tenemos el caso, todos los que cultivamos, ¿verdad? Y somos públicamente conocidos,
de que muchísima gente recorre a nosotros en un periodo de emergencia, ¿verdad?, de salud. No hay una existencia ni una producción continua ni de marihuana ni de aceite como para poder cubrir esa necesidad. Así que yo le recomendaría a la gente que fuera de que fume recreativamente o no lo haga, que cultive, porque así va a tener cepas disponibles en caso de necesitarlas o de que alguien las Legalmente, necesite. ¿yo puedo tener una planta en mi casa? Sí, podés, cómo no. ¿Una? Podés hasta Hasta 6 en seis, ¿no? Flora. Hasta 6. Registro mediante, ¿verdad? Registro media. ¿Qué está pasando con el registro? ¿La gente está para registrarse o no le gusta nada? Hay de todo tipo de posiciones. Llevamos unos 3.000 registrados, como es de público conocimiento. ¿De cuántos consumidores aproximadamente? Ponele que mínimamente fuéramos 10.000, así que eso implica apenas un 30% de los cultivadores. Cultivadores, no consumidores, ¿no? No, no es lo Consumidores mismo. mucho más. Exacto. No Ahora- ocurre más lo de la denuncia, como pasaba antes, ¿no? Que un vecino tenía un problema, alguien sabía que había plantas y llamaba a denunciar a la policía. Eso no ocurre más, ¿no? Mirá, hubo que hacer más allá del tema de, ya estaba la ley y los decretos, ¿verdad? Contactar y lograr cierta cercanía al Ministerio del Interior, porque la policía en muchísimos casos estaba actuando de mala manera con respecto a la nueva ley. O sea, estaban más en la ilegalidad los agentes policiales realizando malos procedimientos que los propios cultivadores, ¿verdad? Una contradicción absoluta. Sí, hubo una resolución del Ministerio del Interior diciendo que no se podía exigir el registro de inscripción. Las sí. asociaciones propusimos, los movimientos sociales propusimos al Ministerio del Interior un protocolo de actuación policial, el cual fue recibido, firmado por Moromi, y hoy por hoy es una circular y una forma de operar de la policía ante la cannabis que ya es oficial. ¿Tienen problemas de seguridad los clubes y los autocultivadores? ¿Se roban las plantas de marihuana? Sí, recuerdo que cuando nosotros anunciamos eso a principios de año, un par de compañeros de las asociaciones nos cayeron con todo, ¿no? Pero bueno, es una realidad, uno está expuesto al robo, no todo el mundo cultiva y no todo el mundo tiene una buena intención hacia la planta. Generalmente viene ocurriendo que quien roba no lo hace siquiera para el consumo, sino que en general es gente que lo termina cambiando por otras drogas. Ah, Ese mirá. llanamente. Tú sos un conocedor, cultivás, tenés en tu casa y demás. Cuando el mercado está regulado y se esté vendiendo en farmacias y demás, Sí. ¿por qué recomendás que alguien consuma su propia planta o su propia flor y no la que vende el Estado? ¿Por el mayor cuidado? ¿Porque tú sabes exactamente cómo se fue nutriendo esa planta? Porque elegís el tipo de marihuana que fumar, ¿no? Porque me imagino Bueno. que no será lo mismo sativa. Decías que la indica era más relax, la sativa Sí. es lo contrario. La sativa es más un pegue cerebral, más para arriba, más activo, casi para labores. Capaz que te una diría. hora del día querés fumar una y a una hora del día Casi querés para fumar la que, otra. perdón. Casi para labores. Podés Ah. llevar trabajos adelante con mucho foco y con mucha energía. Por eso te decía, capaz que a una hora del día querés fumar una y otra hora del día No otra. recomendaría una índica al principio del día, seguramente te duermas o estés poco dispuesto a trabajar, entonces no es muy recomendable. Es algo más bien de relax para cuando uno está en la casa. ¿Y para manejar? Y mirá, para manejar por la propia ley, O sea, Ninguna. digo, no ¿cuál recomendás para manejar? Sino, digo, alguien que consume y demás, ¿puede manejar? ¿Está en condiciones de manejar? mirá, eso es... Es no hay- ilegal lo que pasa ahora. Es ilegal, Claro. va más allá de lo que tú me estás preguntando. Ahí ya tendríamos que entrar en que los test que trajo el Estado ni siquiera indican concentración en sangre de los cannabinoides, ¿verdad? O de THC en este caso. Todo o nada. ¿Sí o no? Claro. Ahora, decías que Romani ya había traído. ¿De dónde trajo y las variedades nunca las dijo entonces? Nunca las dijo ni la procedencia tampoco. La presencia tampoco. Sabemos que están desde marzo en el país, eso sí. Hay un tema también que se habló, es que dicen que se va a seguir vendiendo la paraguaya, que es más barata que la que va a vender en farmacia. O sea, eso va a implicar que va a haber un mercado. No creo que sea más barata que la ¿No? que está vendiendo en farmacias, no. La marihuana paraguaya, de muy mala calidad, por cierto, por muchísimas cosas, ha ido aumentando con el paso de los años. Y bueno, al día de hoy, un 25 gramos por ejemplo, de marihuana prensada, ¿verdad? De marihuana de narcotráfico, fluctúa entre los 500 a los 900 pesos según la cara. Digo. Sí, no Y está acaba tan de lejos. salir 34 pesos el gramo, las farmacias. Exactamente. Y ante un producto de mejor calidad, con un control bromatológico indicado, bien curado, sin tóxicos prohibidos, ¿verdad? Y sin estar directamente relacionado a la cadena del narcotráfico, que en general implica una espiral de violencia, bueno, no tiene precio. Capaz que de- fumando Claro. menos te pega más incluso, ¿no? Lógico, sí, es otro. La gente que va probando las flores se da cuenta de inmediato que hay una distancia abismal en calidad y en pegue con respecto a la marihuana Habría que prensada. comparar con el mercado negro de las flores en todo caso, el precio. En todo caso, sí, que eso lo deja abierta evidentemente la brecha. Mucho más por barato, ejemplo, claro.
El no haber previsto el turismo canábico, por ejemplo, o la no voluntad política de desarrollar un mercado para el turista, va a dejar abierta, evidentemente, una brecha para el mercado negro. Claro, decía 6 plantas cada uno, y en los clubes, ¿cuántas se pueden tener? Hasta 99. Hasta 99. Bien. Para 45... Para 45 socios, para un mínimo de Integran. 15, porque es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Y dan esas plantas para los supuestos 45? Y mirá, depende del cultivador. Digo, podés cultivar tanto rotar con pequeñas plantas como hacer crecer árboles de 3 metros de marihuana. ¿Sí? Y hablabas también de los beneficios de plantar uno lo que quiere fumar, pero hay mucha gente que está mirando que no tiene ni idea. Acá tenemos todos los implementos. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que no se te muera la planta? Los pasos, evidentemente, lo primero que hay que tener en cuenta es obtener la semilla, ¿verdad? Esto es como cualquier germinado que hacíamos en la escuela, ¿verdad? Tú tomas, por ejemplo, 2 platitos de estos y la servilleta de cocina. Para un paso antes, ¿cómo consigo la semilla? ¿Cómo se consigue la semilla? Bueno, es muy fácil. Algunos habían optado por obtenerlo desde el prensado. No es muy conveniente. La semilla del prensado, no hay control de los cruces, ¿verdad? Entonces puede ser que tenga una tendencia hermafrodita, ¿ah? O simplemente vos lo que querés para fumar y consumir es la hembra, el macho no te sirve. Ajá. Estos son lo que se llaman semillas regulares en parte, ¿verdad? Entonces te puede dar tanto macho como hembra. Podés pasar 2 o 3 meses de trabajo hasta que te indica el sexo y no ahí, servirte para nada. Y no se te sirve nada si es macho. Exacto. Por otro lado, tenemos, como vemos allá, en los packs, lo que son las semillas feminizadas, ¿verdad? Las cuales tienen todo un trabajo que tú las germinas y te garantiza que que de ahí va a salir es una hembra, ¿verdad? ¿Y esa dónde la conseguís? Esa las conseguís en los bancos, en internet, etcétera, etcétera. Tienen un valor, en este caso son promediales, entre 600 a 800 pesos el pack de 3, según la variedad. Mirá, de Afganistán, de Pakistán, dice ahí. Sí, sí, hay gente que recorre el mundo entero para buscar Buscando. genéticas, Mirá. para cruzarlas, ni que hablar. Hay todo un trabajo ahí atrás, por eso valen lo que valen, ¿verdad? Claro. Y eso a la tierra. No, en general no. Hay que hacer un germinado previo, como te explicaba, con un germinador tal cual la escuela. Por ejemplo, tomas este plato, servilleta de cocina, pones en el fondo una servilleta, la humedeces, colocas las semillas, otra servilleta, la humedeces y un plato encima para que la humedad no se evapore. Si la semilla es buena, en un máximo de 3 días a 5 tiene que estar asomando la radícula. Después de que tiene 1 centímetro aproximadamente esa pequeña raíz saliendo de la semilla, las trasladas a tierra, a una mezcla como la que hablábamos hoy, ¿verdad? Humus, perlita y tierra principalmente. Hay muchísimas cosas más para ponerle, pero básicamente eso es lo que llevaría. Bien, ¿qué pasa si la pones en una tierra común? ¿Tenés un fondo, un patio, una maceta en una terraza? Probablemente tenga lo que le llamamos carencias, que es falta de determinados alimentos, puede ser desde nitrógeno a el simple humus, por ejemplo, ¿verdad? Y después, ¿cómo la cuidás y cuánto tiempo lleva? Mirá, una automática, que es una que crece en un menor periodo, en 3 meses, te lleva más o menos 1 mes de crecimiento, lo que llamamos el periodo vegetativo, donde tenés que asegurarle 20 horas de luz y 4 de oscuridad, ¿verdad? Para que la planta crezca lo máximo posible, porque es una planta que crece más pequeña, ¿verdad? Al ser más rápida, crece más pequeña. Las solo feminizadas, o sea, las normales, digamos, Sí. feminizadas, esas te llevan entre 5 a 6 meses de crecimiento, ¿ah? Que es lo ideal ahora, que si viene todo el periodo exterior, ¿verdad? Claro. Es ideal tener una combinación, por ejemplo, de automáticas para tener unas ricas flores en las fiestas y en Mostrá la salida flor. a la playa. Esto es una flor fresca, por ejemplo. Esto es una original amnesia, muy codiciado por los cultivadores que saben de esto, ¿sí? Y aquí tenemos un cogollo seco. Una vez que tú realizas todo el proceso, el vegetativo, la flora, que te lleva unos 55, 60 días, o sea, un par de meses, ¿no? Tú cosechas esto, realizas una manicura, o sea, todas estas hojas que tú ves acá vuelan de la planta, ¿verdad? Y pones a secar. Y esto es lo que obtienes. Esto es lo que se fuma. Este es un cogollo bastante bien procesado. Tiene aproximadamente unos 20 días de secado. Después viene lo que es un curado que se realiza en cajas de madera, que es como el añejamiento del vino. Ajá. Esto cambia totalmente en pegue y en aroma y en gusto a lo Lo largo que se hace del tiempo. después de que la planta ya se cosechó. Después de que la cosechas. ¿Cuántos gramos tenés en la mano ahí? Y acá, déjame abajo de ¿Para buen cuánto te cubero, da? debe haber unos 3 gramos. Es un ¿Y buen eso para cogollo. cuánto da? ¿Cuántos porros se pueden armar con eso? Depende de cómo, pero subjetivamente o formalmente, digámoslo, medio gramo equivaldría a un faso. Así que 6. 6. Bien, eso lo tenés que desmorrugar. Exacto, sí. Tenés los demorregadores, que es otra de las herramientas imprescindibles ya no solo del cultivador, sino del usuario, ¿verdad? Y bueno, aunque hay quienes prefieren la tijera para maltratar menos los tricomas, ¿verdad? Pero como uno Mirá.
Se pone dentro. Es mucho más sencillo. Más rápido. Explicarle al televidente qué es lo que estás haciendo con el Desmorrugar. Esto es lo que se llama demorugar, Sí, pero que consiste en picar. Una picadora. el claro. cogollo. Claro. Exacto. Tiene Como la pequeños 1, 2 y dientes. 3 de Moulinex Claro. cuando éramos chicos. Ahí queda. Ahí pueden ver que ya cambió el estado del cogollo. Eso va y- la hojilla y otra cosa. Exacto. Conviene siempre unas buenas hojillas, ¿verdad? Las nacionales se consumen muchísimo más rápido. ¿Por qué uno busca estas hojillas o determinadas marcas? Porque son de combustión lenta, ¿verdad? Entonces se disfruta muchísimo más. No como el cigarro que tiene pólvora y te va consumiendo el cigarro solo. ¿no? Exacto. Sí, bueno, por suerte Para no que te voy a existe acordar marihuana de bagaje. Los platos para que se vea cuando lo armás. Si llegas a prenderlo, Julio, es como cuando Zabalza quemó la bandera de Estados Unidos. Cuidado. Esto se convierte en un querés lo escándalo. prendo. No, no se puede, vamos a tener un lío. La multa Tabaré la se va a pagás poner vos. como loco. Vamos todos presos. la multa la pagas vos. Tabaré te va a entrar a mirar feo así, pero Claro, si prendés un cigarrillo es lo mismo, no es porque Es sea lo de mismo, marihuana, ¿no? es Claro. porque no puedes prenderlo. Exacto. Ya que Capo, la estamos ley en- de marihuana lo que hizo fue empardar al cigarrillo Claro, de no marihuana se puede con fumar, Claro. fumar en lugares cerrados, etcétera y más. Eso está bueno saberlo. Parece en el lógico, patio, ¿no? El mismo en criterio. el patio sí, acá no. Y bueno, aquí tenemos un finito, ¿verdad? Y es así de sencillo armarlo. Ya que estabas nombrando lo de cigarrillos, bueno, porque hay muchísimas quejas de los usuarios en lugares públicos, ¿verdad? Sí. De que en determinados lugares la policía interviene corriéndolos o incluso incautándoles la marihuana. Y Por eso no ejemplo. es legal. Por ejemplo, lo que es la planada municipal o en determinados lugares a lo largo de 18 de julio, ¿verdad? Y eso no se puede hacer, o sea, el agente no puede ni pedir un registro porque el registro está protegido por habeas data, o sea, los datos son secretos, ni existe un carnet de fumador ni de cultivador que uno tenga que mostrarle a nadie. Eso no es correcto. Pero capaz Y que mucho como menos que incautar la alguno marihuana. esté tomando un vino ahí en la explanada de la Intendencia y no cae muy bien y le dicen, señor, por favor, retírese. Bueno, pero la ley es la ley y aplica para esto lo mismo que para el cigarro. Si yo en la planada municipal me puedo fumar un cigarrillo, con mucha más razón me puedo fumar un porro. ¿No tiene que ver con la conducta? Es decir, digo, uno puede estar tranquilo, fumar un cigarrillo, No, la no. suya. Gente que está- O de repente que hay gente que está, digamos, no importa si consumió alcohol, marihuana o tabaco, que yo. Digo, Gente que está tranquilamente en lo suyo y ha sido intervenida por los policías que Bien. recorren 18, por ejemplo. ¿Tuviste algún problema de eso? En mi caso sí, ya casi en noviembre del año pasado, me encontraba en la Plaza de los Bomberos fumándome uno y me intervino la policía, les expliqué la ley, me la negaron, encima yo iba a una reunión en el IRCA, porque estábamos asesorando en ese momento, ¿no? Con todo este tema de la implementación. Y bueno, al final preferí no discutir con ellos, así que me retiré. Muy preocupados los señores, me alcanzaron a los 20 metros para ver si los había grabado. Julio Rey, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. gracias, Julio. Un minuto falta para las 9, nos vamos a una tanda, al regreso, la